Colombianas y colombianos, bienvenidos. La noticia del momento es el análisis que se está realizando sobre las propuestas de los candidatos a la presidencia de la República. En esta ocasión, el analista político Álvaro Forero revisó los planteamientos del candidato Abelardo de la Espriella y puso sobre la mesa una realidad incómoda. En Colombia todavía hay sectores que siguen votando movidos por la rabia y la pasión, más que por propuestas reales y viables. Forero plantea que todavía existe gente que añora discursos de venganza y mano dura, sin entender que el conflicto en Colombia ha cambiado en los últimos años. Lo que hoy se conoce como disidencias no operan como las antiguas guerrillas. En realidad, se trata de estructuras de narcotráfico de naturaleza mucho más dispersa, infiltradas en la sociedad civil y mezcladas con comunidades donde el Estado tiene grandes dificultades para actuar. Ese es justamente el problema. Ya no se trata de ubicar grandes campamentos escondidos en la selva para lanzar operativos como ocurría antes. Hoy estos grupos están metidos dentro de poblaciones enteras, intimidando a comunidades y utilizando a civiles como escudo. Eso hace que hablar de bombardeos o de operaciones militares tradicionales sea mucho más complejo, porque cualquier acción podría terminar afectando a niños, ancianos y familias inocentes. Y ahí es donde Álvaro Forero cuestiona varias de las propuestas de Abelardo de la Espriella. El candidato habla de fuerza y choque frontal contra estos grupos, pero al revisar sus planteamientos aparecen medidas que en la práctica hoy no son viables o incluso están prohibidas por decisiones judiciales y constitucionales. Un ejemplo claro es la fumigación de cultivos ilícitos, una de sus mayores banderas. Esa estrategia, como muchos saben, fue frenada por decisiones de la Corte Constitucional. Entonces, la pregunta que plantea el análisis es simple. ¿Se están presentando propuestas reales o simplemente discursos diseñados para conectar con sectores que todavía quieren escuchar recetas del pasado? Así que no me dilato más. Acá les dejamos este análisis para que ustedes mismos lo escuchen, saquen sus propias conclusiones y nos dejen en los comentarios qué opinan. Gracias por estar aquí, por suscribirse y recuerden que siempre los leemos. Nos vemos en el próximo video. Un abrazo. Propuestas y posiciones del señor Abelardo de la Espriella sobre orden público y todo lo que dijo esta mañana, ¿sí me sé? Pues depende, Ignorita. Posibles en que las trate de implementar Abelardo de la Espriella si llega a la presidencia, no le quepa duda. Esto de hoy no fue un error. Es una cosa calculada, es una oferta de populismo de derecha que además tiene mucho éxito. Hay gente que lo único que quiere es bala y venganza y considera que así se debe manejar las cosas y cree que este país lo que ha faltado es bala cuando realmente lo que pasa es que ha sobrado. Llevamos 200 y pico de años entre la bala. Eso que vimos hoy es el tono y el talante de un posible presidente. Así gobernará, con esa misma fuerza, con ese mismo poco respeto por la prensa. Con ese tono, con ese tonito. Con ese tono. Eso es lo que está ofreciendo, eso es lo que mucha gente quiere. Él no ha llegado ahí por políticas que ofrezca de políticas serias, sino porque ofrece venganza, violencia y pasarse por encima de muchas cosas. Pero analicemos lo que plantea: bombardeos a campamentos narcoterroristas, dice él. Sí, señor. Sí. El conflicto en Colombia ha ido cambiando, ya no es como las guerrillas que vivían en campamentos. Ahora estos grupos de droga se difuminan mucho entre la población. Es rara vez que se encampamentan. Entonces eso es un método muy poco útil hoy en día. Es muy vistoso, pero pues además lo que hacen siempre estos cuando se encampamentan es tener niños. Entonces termina el Estado asesinando niños, que eso es un absurdo. Lo de hundir lanchas y derribar aeronaves, pues ya vimos de qué sirvió hundir las lanchas por parte del imperio norteamericano, con portaaviones, destructores, hundiendo unas lanchas. Primero ahí se cometieron delitos de lesa humanidad porque quien conducían esas lanchas no eran grandes guerrilleros, sino unos pobres infelices que estaban haciendo parte de un negocio ilícito, y ese negocio ilícito no da para pena de muerte, ni en Estados Unidos, y menos en aguas internacionales, y menos en Colombia. Entonces darlos de baja, pues ahí jurídicamente es muy complicado. Derribar aeronaves se intentó una vez, eso tiene unos problemas jurídicos enormes,
porque pues también van civiles. Entonces eso es fácil decirlo, pero no es fácil aplicarlo. Lo de la fumigación de las hectáreas desde el 8 de agosto, pues esto no está permitido por la Corte Constitucional. Si lo hace, incumplirá la legalidad, tendría que esperar a que hubiera nueva sentencia o se aprobara una nueva ley. Lo de las protestas es un tema muy delicado. Pues eso trató de hacer en algún momento Iván Duque y fíjese lo que pasó. No salió bien, ¿no? Terminó no salió bien el estallido social. Acuérdese que en septiembre, antes de esas protestas en Bogotá, se dieron de baja una cantidad de muchachos, y esos son excesos de fuerza, porque en la protesta social no es claro la amenaza, y por eso debe haber proporcionalidad, y si no la Corte o las Cortes van a sancionar eso. Distinto es que un policía se pueda defender, claro que existe la defensa propia, pero eso no es porque el tigre muerde, son populismos baratos. Yo le llamo a la reflexión a los ciudadanos que se emocionan con que el tigre muerde y todo eso, son complejos. Esas son unas formas de llevar la política al medioevo, de reducir todo a formas emocionales. Este país no puede llegar tan bajo. Entonces, claro que eso es una oferta que le atrae a mucha gente, por eso lo hace. Sí. Él simplemente no se está inventando nada, ni es ningún tigre, está copiando a Bukele y simplemente usando ese lenguaje de una manera tropical, porque a alguna gente le gusta. Es cierto que estos niveles de inseguridad hacen que la gente busque soluciones facilistas, pero violar derechos humanos y hablar duro y bombardear a la loca, ojalá esa fuera la solución. Hacía rato se había solucionado el problema de la inseguridad en Colombia. Entonces, eso lo que fue un acto de histriónico, de payasismo político, usando la fuerza como parte del circo. Vamos a ver si algunos ciudadanos con eso se asustan de ver una persona que actuaría así como presidente. Pero Álvaro, lo cierto es que esas declaraciones de fumigar, de bombardear, de dar de baja, hay un sector de la sociedad que aplaude eso y que le gusta y que lo recibe. Entonces, don Pedro, más allá de que sus propuestas o lo que promete Abelardo de la Espriella puede ser difícil de ejecutar, porque uno no puede llegar, como dice Álvaro Forero, a acabar con los derechos humanos, pues aquí hay dos cosas que son importantes. La primera es que un tipo que quiere ser presidente tiene que estar abierto a recibir todo tipo de preguntas y no puede reaccionar así cuando una pregunta no le gusta. Y la segunda es que sí genera unas reacciones en un sector importante de la sociedad que, por razones que ya hemos hablado antes, por declaraciones otras de este gobierno, resulta que sí quieren eso, que sí les gusta, que sí están pidiendo vale y que se emocionan con eso.